En estos días, bueno, el país ya conmocionado con lo que pasó con el senador Miguel Uribe, ¿no? Todo el país entró en una conmoción, divisiones, políticos, todos los colombianos lo sentimos. Nos pareció injusto, nos pareció ruin, cruel, despiadado y nos lleva a entender que hay una sociedad que nuevamente se está dañando, que está perdiendo los valores y principios diseñados por Dios para nosotros como nación y como pueblo. Y escuchando esos tantos discursos que hablaban por allí, había alguien que decía, es que ¿qué país le vamos a dejar a nuestros hijos? Pero yo analizaba la pregunta y creería que sería mejor decir, ¿qué hijos le voy a dejar yo a mi país? Porque al final la base fundamental de la sociedad es la familia. Es la formación de la casa lo que tiene la sociedad dañada. La mala formación en las casas es lo que lleva a que nuestra familia o la familia de estos muchachos sean así. Un mal padre, un abandono, un rechazo. O posiblemente maldiciones generacionales que afectaron la vida de ese sicario o de esa persona que decide ir a la guerra o decide hacer algo malo, ¿no? Y este mensaje esta noche, preguntándole a Dios el día de ayer, ¿no? Porque fue así como le gusta a nuestro pastor, predica pasado mañana. Señor, ¿qué hablo? ¿Qué digo? El Señor, a través de nuestro pastor. Entonces, claro, llega uno, Padre. Y el día de ayer, en la noche, el Señor me regala una frase que la he titulado El legado. Y cuando hablamos de legado, todos decimos, uy, una herencia. Uy, platica, billete. Vamos a recibir, mejor dicho, bendiciones a montones cuando hablamos de legado. Y dice el significado de legado, voy a leer qué es el significado. Dice que el legado nos referimos a un conjunto de cosas, específicamente o ideas o tradiciones que una persona o generación transmiten a una persona más joven. Listo, ese es el significado de legado, ¿sí? Es una herencia, pero en este caso es una tradición. El pueblo de Israel tenía una tradición muy bonita. El pueblo de Israel transmitía a sus hijos de generación en generación de manera verbal. Los sentaban, le contaban las historias de la Biblia de Moisés, de cómo lo sacó del pueblo de Egipto. O sea, ellos le transmitían a sus hijos eso y eso permanece hasta el día de hoy. Ese fue el legado de los judíos, digámoslo así, hasta el día de hoy. Y nosotros muchas veces llegamos al Señor y nos metemos a orar, ayunamos, buscamos a Dios, pero a veces, hablando de eso viejo, incluso sacamos lo viejo, empezamos a sacar todo ese escaparate que hay en nuestro corazón y empezamos a despojarnos, pero decimos, aún falta algo. ¿Por qué aún en mi vida hay cosas que yo no entiendo? Puede ser una maldición económica, que de la plata te llega y como río se va, o puede ser que tú no prosperas en un área de tu vida, puede ser en la salud. Alguien dice, lo malo también se hereda, ¿no? No solamente se heredan bienes y riquezas, también se heredan enfermedades, como comorbilidades, diabetes, se hereda la hipertensión, se hereda la miopía. O sea, amén. Quiero que me entiendas ahí. Hay una cadena que va en el ADN de nuestros ancestros y eso, así como se hace en el tipo sanguíneo, también se maneja en el tipo espiritual. Amén. Entonces, si nuestros ancestros fueron benditos y esa gente amó a Dios más que a todo, pues la Biblia me dice que esas generaciones de ahí para adelante serán benditas. Pero generalmente nuestros abuelos ni amaron a Dios, ni hicieron lo bueno. Entonces, ¿qué heredamos? Aquellas cosas que ellos malhicieron. Por ejemplo, un abuelo que mató a alguien o un abuelo que fue muy promiscuo y tuvo muchos hijos. Amén. O un abuelo maltratador o un abuelo abusador, etcétera. O sea, todas esas cosas las heredamos nosotros. Y aunque nosotros no hayamos estado ni por ahí en la formación de la familia, terminamos heredando esa iniquidad o maldad que nuestros antepasados practicaron. Y yo te quiero contar una historia
para llevarte al contexto espiritual de lo que Dios nos quiere hablar hoy. En mi tierra, en La Guajira, uno de mis mejores amigos, eran 12 hermanos, 9 hombres y 3 mujeres. Ellos eran guayú, digámoslo así, eran guayunaikis, pero era raro porque ellos eran blancos, ojos verdes y monos, pero eran guayús, su cultura guayú y su ranchería, todo, o sea, guayús, pero eran blancos, ojos verdes y monos. Resulta que esta familia sufre, pues ahorita años después yo entiendo lo que ellos vivieron. Esta familia tenía una maldición tan brava que los 9 hermanos fueron asesinados. O sea, mi mejor amigo en ese tiempo, en el año 2000, mi mejor amigo, o sea, de mi casa, de mis entrañas, de mi corazón, era el último que quedaba de sus hermanos. O sea, sus hermanos fueron siendo asesinados año tras año. O sea, cada 2 años, 3 años mataban a un hermano. O sea, todos fueron muertos a bala, violentamente. Y él era el único hombre que quedaba en la familia. Entonces ya se imagina la mamá haber enterrado 8 hijos, haber enterrado a su esposo y tener al mono, le decíamos nosotros, Luis Ángel González Enríquez. El mono era prácticamente el tesoro de la mamá. O sea, la mamá lo cuidaba como nada. Eso era, mejor dicho, no vas a salir después de las 7 de la noche. ¿No? O sea, lo cuidaba demasiado porque era lo único que ella tenía o podía aferrarse como la descendencia que ella esperaba. El mono tenía 24 años cuando lo mataron. Entonces, lógico, yo en ese tiempo no conocía al Señor, no entendía lo que su familia padecía. Lógico, lo lloramos, fueron muchos días de tristeza en mi casa, en mi familia, en mi vida. Eso marcó mi vida también para que yo también como que tomara, no fue que me ajuicié totalmente, pero digamos que le bajamos al mínimo por las cosas que uno veía y acontecían. Y años después yo le preguntaba a Dios, ya cuando yo me convierto, y Señor, ¿qué pasó en ellos? Había una maldición generacional. Y esa maldición era de homicidio, de muerte. Amén. Ellos pues nunca conocieron al Señor, es la hora, y las hermanas que quedaron no conocen al Señor. Pero quiero llevarte a un contexto espiritual de algo que fue espiritualmente lanzado sobre ellos y que esa maldición acabó con toda una familia. Ahora, nosotros llegamos al Señor, ¿sí? Y como les decía el martes, nosotros pensamos que, bueno, llegó el Señor a mi vida y salió lo viejo y entró lo nuevo y camino. No. Nosotros empezamos a vivir procesos en Dios. Empezamos a renunciar a cosas, empezamos a entregar cargas, empezamos a entregar esa vida pecaminosa y Dios va tratando cada área de nosotros. En lo que Dios te hace sentir, en lo que Dios te coloca, tú lo vas haciendo y vas entregando y vas soltando tu manera de hablar, tu carácter. Pero hay áreas de tu vida que tú dices, bueno, Señor, ya yo te entregué esto, ya yo hice esto, pero ¿por qué yo no veo que en mi vida avance? ¿Yo por qué no veo la prosperidad? ¿Yo por qué solamente veo pobreza? Usted sabe que la pobreza es un demonio también. Y la pobreza, a veces uno dice, yo conozco pastores que en extrema, o sea, ya extrema pobreza. Y tú dices, Señor, wow, pero es tu siervo, o sea, porque él no despega. Y analizando un día, hablando con este tema con un pastor, había maldiciones generacionales de brujería, de santería de sus antepasados, que eso había afectado su vida espiritual. ¿Y cómo hacer? Bueno, hermano Omar, listo, yo sé que de pronto tengo algo en mi corazón, tengo algo en mi vida que no me permite avanzar, que yo no veo. Puede ser una enfermedad, puede ser una maldición económica, puede ser algo de salud, o puede ser algo tan arraigado en el carácter tuyo, de tu familia, del mal genio, del temple, de ser bravo, de ser mal geniados, que ha impedido que tú realmente seas libre en Dios. Ahora, yo les decía algo. La herencia normalmente nosotros la relacionamos con cosas materiales, ¿cierto? Todos queremos una herencia, un tío millonario por allá que no tuvo hijos y que, ay, ves, voy a dejarle mi herencia a Kender, que sí, está por allá y tal. Digo, Kender, habla Jehová. Vea, sí, pensamos inmediatamente en lo bueno, ¿verdad? O sea, decimos herencia y enseguida, uy, ¿qué nos queda? Pero normalmente nuestras herencias, como también decimos, también heredamos lo malo.
Por lo menos en mi caso, aquí está una hermana, un par de hermanas que conocieron a mi papá. Mi papá era una persona muy noble. Yo creo que yo heredé eso de mi papá, dicen algunos. Pero también mi papá era alcohólico. Él vivió en el alcoholismo toda su vida. Y yo ya había heredado eso. O sea, ese era mi modo de vivir, de tomar, parrandear todos los fines de semana. Esa era mi vida. Porque eso era lo que de alguna manera había en ese ADN transmitido. El alcoholismo, en llevar una vida así. Y posiblemente tú heredaste eso de tu papá y tú dices, wow, sí, mi papá también era tomador, o era mujeriego, o era malapaga, o era pícaro. Amén. Y heredamos las cosas malas. Ahora, el legado también puede estar constituido por valores sentimentales, morales y honestos. O sea, a veces usted conoce una familia y dice, uy, qué familia tan honesta, ¿no? Qué familia tan recta, qué gente tan transparente. Pero también hay familias que usted dice, uy, qué familia tan pícara, esta familia, qué joyitas de familia. Y si usted está aquí, posiblemente, yo siempre creo que Dios escoge a alguien de la familia para que batalle esas peleas de legalidad del enemigo. Mi familia, voy a contarte mi testimonio personal. Mi familia era unida, digámoslo así entre comillas, pero siempre había algo en mi familia que torpedeaba las cosas. De repente cualquier día se dejaban de hablar, por nada, o sea, me amanecí de mal genio y no te hablé y ya. Y duraban 3 y 4 años sin hablarse, sin haber peleado. Lo más tremendo es que sin haber peleado. Cuando nosotros, y aparte un espíritu que no dejaba progresar, o sea, llegaban a un punto y hasta ahí llegaban. Entonces, obviamente, cuando nosotros llegamos al Señor, tú empiezas a buscar a Dios y Dios me empieza a revelar a mí, eso hace muchos años, Dios me empieza a revelar a mí la casa materna donde mis abuelos vivían. Ellos tenían una casa muy grande en Barranquilla. Los papás de mi abuela, hablo de mis bisabuelos. Ellos tenían una casa muy grande en Barranquilla, como 9 cuartos, una casa gigantesca. Allá había una particularidad, en esa casa espantaban. Como toda casa vieja, antigua, grandota, ellos vivían por allá en el último cuarto. Y ahí vea, después de 7 de la noche, por ahí no pasaba nadie. Literalmente pasaba así. Todos en mi familia vivimos una ¿cómo se llama eso? Una situación era como un suceso o algo espectral que nos pasó. O sea, todos tenemos un recuerdo de algo que pasó pasando por ese cuarto. Entonces yo decía, Señor, yo quiero ver qué pasa en mi familia. O sea, ¿por qué mi familia es así? Yo quiero saber el trasfondo de esto. Y yo empiezo a orarle a Dios por eso. Dios, como en su infinita bondad y misericordia, Dios me empieza a mostrar en sueños lo que mi bisabuela hacía. Mi bisabuela, la mamá de ella, había quemado a un esclavo vivo. Y cuando tú empiezas a escuchar eso, wow, esto era otro nivel, otro calibre. Y mi bisabuela había practicado brujería. Ella había pactado a todas mis tías abuelas, digámoslo así. Ella las había pactado. Ella había hecho un entierro en esa casa y los había enterrado hasta acá, hasta el cuello, bajo tierra, con la cabeza afuera, y le había puesto unos velones alrededor. Aparte de eso, la mejor amiga la traiciona con mi abuelo, con mi bisabuelo, y tienen un hijo. Entonces, eso fue una rivalidad más de brujería, porque era hecha brujería para acá y brujería para allá, brujería para acá y brujería para allá. Resulta que cuando ya yo empiezo a entender todo esto, y bueno, Señor, perdón, o sea, yo empiezo a pedir perdón por cosas que aunque yo no había hecho, estaban afectando mi vida espiritual y estaban afectando a mi familia, a mi mamá, a mi abuela, a mis tíos. Y Dios empieza a mostrarme las brujerías que habían en ese lugar, dónde habían sido enterradas, lo fuerte que eran. O sea, mire lo de tremendo de esto. Y uno a veces dice, pero este campo espiritual, la casa ya la habían vendido, la casa era de otros propietarios. Yo le decía, amigos, ven, vamos a meternos de noche. Eso era un lote baldío. Nada de lo que en esa casa
construyeron prosperó. Y en un excelente sector de Barranquilla. Y nada de lo que montaban ahí, hermano. Todo lo que ahí montaban quebraba. Era una cosa impresionante. Y todos los sueños que a mi familia, o sea, cuando se atacaba a mi familia, todos soñaban era con esa casa. Y bueno, el único cristiano en ese momento de mi casa era yo. Toda mi familia era de la tradición. Y como yo tenía esa hambre de Dios, y yo dije, bueno, Señor, si tú me has colocado a mí como punta de lanza, pues yo voy a orar por esto. Pero yo no voy a permitir que mi familia siga trayendo una maldición, arrastrando con algo que ellos no hicieron. Amén. Recuerdo que Dios coloca en mi corazón que haga una reunión familiar. Mis tíos no se hablaban con mi abuelo, o sea, no se hablaban con la mamá. Hermanos no se hablaban entre hermanos. Y recuerdo que Dios coloca en mi corazón hacer esa reunión y me dijo, y la vas a gastar tú vas a sembrar todo. Tú los vas, o sea, y la hice en Santa Marta, mi esposa me acompañó. Eso fue difícil, porque lógicamente el mundo espiritual se mueve, pero yo le dije, vea, yo le gasto todo, usted no se preocupe que yo gasto hasta los chicles, hasta el Bonais, pero vamos, vea, fuimos todos, fuimos los primos, toda la familia fue. Yo recuerdo que yo dije, bueno, los primos no se metan aquí, vamos a sentar a los mayores. Entonces senté a mi abuela con todos mis tíos. Bueno, allá estaba el ambiente pesado ya. Y yo, guiado por el Espíritu Santo, yo empecé a pedirle perdón a ellos. Yo no había hecho nada, yo me hablaba con todos, pero yo empecé a pedirles perdón. Y dije, mire, yo quiero que ustedes me perdonen. Yo me crié con ellos como un hermano, o sea, yo soy hijo único. Pero por lo mayor que fui, la última tía mía me lleva 3 años. Entonces yo me crié, fue como un más de la cochada. Yo me crié como hermanos de ellos, de mis tíos. Entonces, claro, hay confianza. Entonces yo empecé a pedirles perdón. Mira, yo te pido perdón, yo no he sido el sobrino, yo no he sido... Y empecé a echarme las culpas de todo. Yo les pido perdón por esto, les pido perdón por... Mi hermano, yo hice ese gesto y de ahí para adelante ellos empiezan a ofenderse. Pa, pim, pum, y este le decía aquel, y aquel le decía... Yo estaba que me salía de la reunión y dejaba eso así. Pero yo ahí orando, Señor, tú me dijiste que hiciera esta reunión, o sea, aquí algo va a pasar, pero tú me dijiste que hiciera esta reunión. Después que todos empezaron y se dijeron ya, o sea, 1 hora echándose lengua, entonces nuevamente yo digo, miren, estas peleas han sido por chismes, han sido por comentarios de otras personas que no son familia. Si se dan cuenta, ninguno de ustedes se ha ofendido. Fue que aquel dijo, que este me dijo, y hemos dejado que terceras personas afecten nuestra unión familiar. La gloria sea para Dios. De repente empezaron a abrazarse. O sea, después que estaban haciendo todo eso, todos empezaron a abrazarse y a llorar y a pedirse perdón. Cuando tú ves esto, tú dices, wow, Dios, tú eres tremendo, porque hoy rompiste una maldición. Y te estoy hablando de gente que no era amorosa. Mi esposa conoce mi familia, así venía yo. Secos, ni un te quiero, ni un nada. Secos, yo era seco hasta con mi hija. Y eso era mi familia. Allá mi abuela, el te quiero era un chancletazo, era una cosa así. Pero no decían te quiero, sino con Martín Madero, ¿qué le dice? Martín Moreno, el que saca lo malo y mete lo bueno. Eso eran los te quiero, o sea, mi abuela nunca, mi mamá tampoco. Y claro, ella lo había heredado de su mamá. Y uno a veces dice, eso no afecta. Claro que sí. Porque tú no te abres. Sobre todo cuando tú conoces al Señor, tú no te abres porque hay algo que viene de tu generación. Quiero que te metas en esto porque sé que las familias de aquí, no, ninguna es perfecta. Todos. Posiblemente tú estás diciendo, ay, esa es la mía. Porque venimos de esas generaciones donde los hombres no lloraban y donde las mujeres eran berracas y duras. Así era mi familia, así era mi abuela, así era mi mamá. Y así va yo con mi hija. Yo a mi hija no le decía te quiero, yo a mi hija no la abrazaba, nada. Y es mi única hija. Y yo iba igualito. Fue mi esposa que empezó a hablarme y a decirme, mira, no vayas a repetir lo que viene en ti. Y así como con mi papá era el alcoholismo, con mi mamá era la dureza, era el ser
fuerte y los hombres no lloran. Mire, usted, así te he reventado por dentro, párese firme, pero nunca exprese lo que siente. Así fui formado. Pero cuando yo veo esa escena en ese apartamento en Santa Marta, donde veo mi familia tan dura, y veo cómo Dios se manifiesta en ese lugar, empiezan a llorar, a pedirse perdón. Ese día hubo un rompimiento. Y yo aproveché y les dije, ¿saben qué? Hay maldiciones que nosotros heredamos, que nosotros posiblemente ni queríamos. Nadie va a querer una maldición en su vida. Pero que eso tenía una legalidad, porque nosotros, a pesar de que llegamos al Señor, a veces viene con una cadena, a veces viene con un hilito. Y que nosotros tenemos que discernir cuál es esa maldición para poder romperla, para poder acabar hoy con eso. Posiblemente sea una maldición sexual, una maldición de borrachera, como te decía ahorita, una maldición económica o de salud. Yo heredé la miopía, por ejemplo. Mi hija también heredó la miopía. Mis primos heredaron. O sea, siempre se van a heredar cosas que aunque tú no lo quieras, quiero que te metas en esto. Van a hacer en tu vida y tú dices, ¿pero de dónde? No, es que tu abuelo era... No, es que tu mamá sufre de esto. Y llevamos maldiciones generacional en el campo material, pero también en el campo espiritual. Amén. Ahora, yo te quiero hablar de tres personas que dejaron un legado en la Biblia. Porque hay legados espirituales y hay legados materiales, como el que te acabo de contar. En mi familia ese era el legado, pero Dios tiene hoy un precioso manto. Dios tiene un precioso manto que Él nos quiere enseñar hoy, para que nosotros heredemos esas bendiciones espirituales. Amén. Que solamente el Señor nos da. Hay un pasaje en Elías, el profeta Elías. Y el profeta Elías tiene un hombre que se llama Eliseo, que es el que él llama y le coloca ese manto para que le siga y tome sus pasos. Pero hay algo especial que me llamaba la atención cuando desarrollaba esta palabra. Le dice Elías a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido, pero si me vienes cuando me fuere quitado de ti, te será hecho, mas si no, no. Mire, Eliseo estaba viendo los milagros, las señales y los prodigios que Elías hacía. Amén. Dijo, yo quiero eso y más. Yo no me conformo con eso. ¿Y qué es lo que más quería Elías de su padre espiritual? Pues esa doble porción. Amén. Él quería esa doble porción, pero no era una doble porción para pararse y chicanear. Yo tengo la doble y tal. Yo soy más que el otro. No. Él quería una doble porción porque su espíritu anhelaba que no repitiera la conducta que él posiblemente, Eliseo, tenía. Él quería llevar otra vida. Él quería decir, Señor, yo te quiero servir. Y yo he dejado todo atrás, pero yo anhelo más de tu gloria. Yo quiero ser portador de tu gloria. Ahora, siempre es necesario para que nosotros recibamos esa doble porción o esa unción que queremos, tener unos padres espirituales, que hoy los tenemos. Amén. Y posiblemente, y aquí hay varios padres espirituales, madres espirituales, y nosotros siempre tenemos como un referente, ¿verdad? De yo quiero eso de Dios. Señor, yo quiero ser usado así. Señor, yo quiero que tú uses mi vida. Y eso no está mal. Amén. Tomamos el ADN de la iglesia, se nos ha hablado del ADN de casa de oración, que son visiones, revelación de la palabra. Amén. Eso es lo que nosotros debemos anhelar en lo espiritual. Amén. Nosotros posiblemente venimos viciados, venimos con cosas. Y yo les decía el día que yo llegué a este lugar, venimos a aprender y a desaprender, porque lógicamente nosotros venimos de otro lugar, nos formamos en otro lugar. Y obviamente hemos discernido aquello que decimos, no, esto aquí no cabe, esto aquí no se puede. Amén. De eso se trata nuestra conducta espiritual. Y así que nosotros debemos aprender que nuestra vida no es sencillamente ocupar oxígeno y gastarla en eso, sino que nosotros fuimos llamados con un propósito y que nosotros estamos en esta visión para cumplir ese propósito en Dios. Segundo legado, el legado de David. Mire, Dios promete a David, la que sigue, hermano Javier, en el Salmo 89:1 dice, la misericordia de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca.
porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto, aquí habla Dios, hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Si usted quiere hablar de legado, hay que hablar de David. Un hombre conforme al corazón de Dios. Y mire, en la historia de los reyes que siguieron a David, a Salomón, hubo reyes que la mayoría hizo lo malo delante de Dios. La mayoría. Creo que se salva Josías, Josafat y Asa, que medio trataron de hacer lo bueno. Pero si tú te vas al legado que David hizo, nosotros hoy el legado de David lo disfrutamos. Están los salmos. Amén. Ese fue un legado espiritual que David dejó. Pero también en la tierra, David dejó el temor a Dios. David dejó principios a su familia. Y eso en alguna manera Dios después, años más tarde, nace nuestro Salvador. Nace nuestro Señor de la simiente de David. ¿Por qué? Por una promesa que Dios había hecho para que esa generación hasta ese punto cortara con la maldición que llevaba. Y hoy el que reina sobre todos los reyes de la tierra es nuestro Señor Jesús. O sea que el legado de David hasta Jesús pudo ser con imperfecciones, pero cuando el Señor Jesús, ese legado cambió totalmente. Amén. Amén. Estamos claros allí. David es uno de los hombres que más nos habla de estos temas generacionales. Mire, hicieron lo malo. En el Salmo 78, te lo voy más o menos a contar, en el Salmo 78, él le dice al pueblo de Israel, mire, ustedes de ahora en adelante tienen que notificar, tienen que contarle a todas las generaciones lo que Dios hizo conmigo, lo que Dios trabajó en mí. Y yo quiero hablar hoy aquí a los padres, aquellos que somos padres. Nosotros hacemos esta labor con nuestros hijos. Nosotros nos sentamos con nuestros hijos y le decimos lo que Dios ha hecho en nosotros. Porque David, si tú te vas a la realidad, David fue un pésimo papá. David no fue un ejemplo. Sin embargo, fue un hombre que temió a Dios y de alguna manera inspiró para que su generación, pero como papá, no fue tan bueno. Su legado permaneció porque había una promesa de Dios sobre él. Y dice, de ti voy a sacar el Salvador de este pueblo. Y Dios le cumplió la promesa a David. Pero nosotros como padres hacemos esta labor. Nosotros nos sentamos con nuestros hijos y le decimos, hijo, quiero que temas de Dios. Ven y aprende de Dios. Cuando nosotros queremos darle a nuestros hijos, todos pensamos en darle casa, carro, apartamento. Pensamos en cosas materiales. Todos. Si yo te preguntara, hermana Alejandra, hermano, ¿tú qué? No, yo quiero dejar a la niña su carro, su casa, que no tenga necesidades, que no pase por donde yo pasé. Esa es la frase que a todos que no viva lo que yo viví, que mi hijo sí, todos pensamos en eso. Y eso no está mal, eso no es pecado. Pero lo que más debemos impartirle a nuestros hijos es el temor a Dios. Es el temor de Dios. Dice la palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. No es tanto que formemos hijos y los dejemos económicamente planteados. Es qué hijos vamos a dejarle nosotros a la sociedad. ¿Qué hijos estamos nosotros realmente formando en Dios? Porque sí, es más, Salomón lo habla. Yo aquí me he esforzado haciendo de todo y mañana llego a acabar ropa y se acaba el plante. Y así fue. El plante de Salomón se acabó. Porque esa es la vida, lo material es efímero. Y si hay maldiciones generacionales, pues más rápido se va. Pero aquellas bendiciones espirituales que tú le impartes a tus hijos, que tú le das a tus hijos, eso no se acaba. Porque hay una promesa de Dios para las generaciones. Dice que Él, las generaciones del justo, Él las bendice. Dice que hasta 1000 generaciones serán benditas. Y nosotros muchas veces, porque también la maldición generacional alcanza hasta la tercera y cuarta generación. Dice la palabra, que hasta la tercera y cuarta generación alcanza Jehová a los que le hicieron lo malo. O sea, 4 generaciones. Entonces yo te pregunto, ¿tú sabes lo que hizo tu bisabuelo, tu abuelo? Nosotros no sabemos, ¿verdad? Y a veces estamos atascados en algo, a veces no progresamos
es por eso. En el caso de mi familia, yo le decía al Señor, Señor, yo no quiero repetir este patrón. Yo no quiero ser más frío con mi hija, yo no quiero ser el borracho de la cuadra, no quiero volver a tomar, no quiero volver a hacer eso que por sanguinidad y por herencia podía heredar. Y cuando llegamos al Señor, el Señor se encarga de romper esas cadenas. Amén. Usted ha sido libre de muchas cosas y esta noche va a ser libre de otras más. Amén. Es importante. Amén. Y es importante por eso discernir en qué área de nuestras vidas hay una atadura. Y creo que todos aquí lo sabemos. O usted supone, dice, uy, esta área de mi vida. Y las maldiciones generacionales fueron rotas por el mejor legado que tenemos. Y ese legado lo dio nuestro Señor Jesús. Amén. Jesús nos enseñó el modelo del Padre. Jesús nos enseñó de que podemos amar como Él ama, de que podemos perdonar como Él perdona, de que podemos caminar como Él caminó. Jesús nos enseñó de que si le invocamos a Él, Él está con nosotros, de que si le recibimos, Él entra a nuestro corazón y empieza a reinar en Él. Jesús nos enseñó que como hijos debemos hacer la voluntad del Padre. Amén. Jesús, nuestro mentor, dejó el mejor legado, que es el Espíritu Santo en nosotros. Él se fue y dijo, me tengo que ir, pero les conviene que yo me vaya, porque vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo. Y la palabra dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Entonces, si hay ataduras en tu vida, creo que esta noche es una noche de libertad. Y tú dices, bueno, mi hermano, yo quiero ser libre, yo anhelo, porque nosotros sí lo sabemos, nosotros espiritualmente discernimos qué hay, Señor. ¿Qué pasa en mi vida? ¿Por qué el dinero no me rinde? ¿Por qué la plata no alcanza? ¿Por qué todo se va por un caño? ¿Por qué a veces intento esto y no me sale? ¿Por qué monto un negocio y no sale? ¿O por qué mi familia no ha salido de ese hueco en el que está? ¿Por qué mi familia, a pesar de que intenta, hay amargura, hay dolor? Y ¿sabe algo? El mejor legado que nosotros podemos dejarle a otros es ser buenos mentores, es ser buenos ejemplos. Amén. Creo que Casa de Oración y bueno, nuestros pastores son un ejemplo de eso. Amén. No hablamos de perfección, pero han sido un ejemplo, por lo menos para nuestra vida, han sido un ejemplo. Y uno dice, yo anhelo tener, que me recuerden, porque también vamos a eso, nosotros nos vamos a morir todos aquí. ¿Cómo quieres que te recuerden? ¿O qué legado vas a dejar? ¿Dejas un legado bueno? ¿O dejas un legado malo? Amén. Así funciona. ¿Qué legado vamos a dejar el día que partamos? Por lo menos ahorita que hablábamos del caso de Miguel Uribe, ahora todo el mundo dice, ay, Miguel Uribe va a abrir la puerta, va a abrir la trocha, vamos a andar por ahí porque él nos dejó un legado en la política de que se puede hacer esto y esto. Entonces los políticos se meten por ahí. ¿Sí? Como vienen elecciones el otro año, pues él será ahora el centro de atención de las elecciones. Pero nosotros tenemos el mayor legado. Nosotros ya tenemos el camino mostrado. Ya nosotros sabemos por dónde debemos ir. Ya nosotros sabemos en quién debemos confiar y en quién debemos creer. Y Él está esta noche aquí para traer esa libertad que tú y yo, porque me uno, que tú y yo necesitamos en Él. Mira, y lo bendito de este legado es lo siguiente. Primera de Pedro 1:4 dice, para una herencia incorruptible. Oiga, mire, las herencias terrenales se pueden corromper. Tu corazón se puede corromper cuando te llega una herencia de mucha plata, hasta loco te vuelves. Una herencia incontaminada, una herencia pura, real, de verdad. Una herencia inmarcesible, reservada en los cielos. Escúcheme bien, para nosotros. Amén. Dice que nosotros somos coherederos juntamente con Él de todas las riquezas que hay en los cielos y en la tierra. Creo que es la mejor herencia que tú y yo podemos tener. Y es haberle recibido a Él, haber caminado con Él. Las cosas materiales, hermano y amigo, pasan. Y todos deseamos estar bien, eso no es pecado.
mejorar la calidad de vida, que nuestra familia tenga la mejor calidad de vida. Pero eso no garantiza que vayas al cielo, ni que tus hijos, ni tus generaciones vayan al cielo. Nosotros hoy, posiblemente, como en mi caso, seas tú el único cristiano de tu casa, o posiblemente tu mamá fue el ejemplo tuyo, y tú estás aquí por las oraciones de una mamá, por las oraciones de una abuela, o por ver a misericordia, dice alguien por ahí. Todos aquí tenemos una historia, pero si somos nosotros los que hemos llegado solos, a nosotros nos corresponde batallar por nuestra familia. Nos corresponde batallar por dejar un legado diferente a nuestros hijos. Sí, está bien pelear para que ellos tengan un mejor futuro, pero el mejor legado es el espiritual. Que ellos conozcan a Dios, que ellos caminen con Dios, que ellos realmente puedan recordar: mi papá era temeroso de Dios, mi papá fue un hombre que caminó con Dios, mi papá fue un hombre o mi mamá fue una mujer que siempre le creyó a Dios. Eso es lo más hermoso que podemos dejarle nosotros. Y todos nosotros debemos dejarle un legado a nuestros hijos y a las personas cercanas, a las personas que están a nuestro lado. ¿Qué estamos dejando? ¿Cuál es el concepto que tienen de ti? Y yo le digo algo, yo haciendo esto me confrontaba, porque, mi hija se formó en un colegio cristiano, y bonito, pero ya no está en un colegio cristiano, ya está en el mundo. Y posiblemente ha habido cosas que, aunque yo le he manifestado como papá, que mira, no me gusta esto, no me gusta aquello, no la he instruido lo necesario en el temor de Dios. Ella respeta las cosas de Dios, respeta a su papá, respeta. No tengo quejas, ha sido una hija en ese sentido ejemplar. Gracias a Dios, mi hija ha recibido muchas bendiciones que ni siquiera yo recibí. Y yo, cuando ella se le abren las puertas, yo le decía: Señor, gracias, porque yo sé que eso es una herencia que tú me estás dando para que ella la disfrute. Y hay herencia que tus hijos van a disfrutar por haber caminado con Dios. Amén. Todo lo que tú haces en Dios no es en vano. El servicio, el amar a Dios, el caminar con Dios no es en vano. Tus hijos van a recibir esa recompensa. Vea, Salomón no hizo nada. Si usted se pone a ver, Salomón no hizo nada. Y todo lo que él recibió, porque mire, las herencias no son de chévere, las herencias hay que sudarlas. O sea, la persona que va, ese se llama el que va a heredar, ¿cómo se llama? El heredero. Pero el que da la herencia, el muerto, dijo, no. El que va, eso tiene un nombre, el testador. El testador tuvo que trabajar muy duro, ¿cierto? Para ganarse esos bienes, esa plata. Sí, las herencias son sudadas, son trabajadas. Pero siempre somos nosotros, o los herederos, los que despilfarran, conserven la herencia y la multiplican para que su familia nunca le falte. Yo he conocido gente que ha recibido herencias, mi hermano, y ni un año. Ni un año. Aquí en Ocaña conocí un caso. 500 millones le dejaron al muchacho. Y al año estaba de mototaxista. Lo único que le quedó fue la moto. Y también he conocido gente que no tenía nada, recibieron una poca herencia y hoy son millonarios. Porque supieron administrar eso. Si eso es en el campo material, ahora esa misma herencia tú y yo la tenemos en el campo espiritual. Es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Tenemos la mejor herencia, que es el Espíritu Santo. ¿Y qué estamos nosotros? Y vuelvo y te hago esta pregunta. ¿Qué estamos nosotros haciendo con eso que Dios depositó en nosotros? ¿A quién le estamos transmitiendo eso? ¿O nos morimos con la herencia? Porque pasa también. Agarramos a un Dios tan personal que terminamos siendo enterrados con la herencia. Porque nunca desarrollamos lo espiritual. Amén. Siempre nos preocupamos por lo material. Mire, el orgullo, la altivez, las malas actitudes también se heredan. El mal genio, el mal carácter. Y eso lo hablábamos el martes, es que los Pérez somos así. La soberbia de que mi familia es así, es que yo. Y a veces reaccionamos con cosas que
¿esto de dónde salió? ¿Por qué tengo esto? Bueno, hoy Dios te está diciendo de dónde viene eso. Ese abuelo cascarrabias. Y voy a tomar un ejemplo con el permiso de mi esposa. Hace unos años, mi esposa le tocó hacer un acto fuerte espiritualmente hablando. Su familia, por ambas partes, materna y paterna, sus abuelos, ambos tuvieron episodios de muertes violentas. Y eso obviamente marcó su familia. Ella al día de hoy es la única cristiana en la familia paterna. En la materna hay dos, pero en la paterna es ella. Y a ella le tocó tomar esa carga espiritual e ir al altar y hacer algo espiritualmente que nos ocasionó una retaliación espiritual. Nos ocasionó un ataque fuerte espiritualmente hablando. Pero ella se atrevió a hacerlo porque dijo, yo no quiero que mi familia siga en esa maldición que por años y que de un momento a otro se destapó y se desarraigó. ¿A qué voy con esto? Tú y yo somos los que tenemos ese legado espiritual. ¿Amén? Y sé que nuestros padres son fregados, tu mamá, tu papá, aún tus hermanos. Pueden ser de dura cerviz, pueden ser necios. Pero si tú y yo estamos aquí hoy, y hemos aprendido de la palabra, debemos batallar por ellos. Porque al final es la salvación de las almas. Ese es el negocio del Señor. Por eso nosotros estamos aquí. Y a veces este legado va a permitir que te abofeteen, que te cacheteen, que te humillen, que te pisoteen, que seas el menos. Pero también Dios tiene la posibilidad de exaltarte en tu familia. Y yo quiero contar rápidamente este testimonio antes de llegar al punto crucial. Dos de mis familiares, entre ellos mi papá y una tía, estuvieron en el lecho de muerte varios días y ellos no se morían, o sea, agonizaban, pero no morían y decían, no, se muere hoy y nada, un día, 2 días y nada que se morían. Y bueno, Dios en su infinita misericordia, en mi padre había una maldición que no había sido rota y Dios nos muestra esa maldición en su bondad y misericordia. Hacemos ese acto y mi padre fallece esa misma madrugada en la cual nosotros hicimos ese acto. El legado mío en ese momento era pelear por la salvación de él, pero espiritualmente yo no entendía. Decía, Señor, si él no se ha muerto es porque no se va contigo. Está todavía ahí Dios tratando de salvarlo, pero nosotros a veces somos tan que se nos olvida. Tenemos que pelear por esas almas. Y nosotros luchamos y Dios nos mostró qué era. Y nosotros hicimos ese acto y la familia, usted está loco, háganlo. Y el acto fue que en la casa paterna, en la casa de mi abuela, todos los hermanos tuvieron que entrar a hablar con mi papá y decirle que lo perdonaban. Yo entré a hablar con mi papá y decirle, papá, yo lo perdono. Vea, eso fue 9 de la noche, entró mi abuela y a las 5 de la mañana murió mi papá. No lo dejaba ir eso. Había una maldición de rencor, de resentimiento. Una tía mía en Los Ángeles, California, sufre un infarto, 3 isquemias, queda prácticamente vegetal. Le dicen, ya ella se va a morir, mándela para un home, para una casa de allá donde se va a morir. Y mi tía también pasaba lo mismo, no se moría. Y empezamos a orar a Dios, Señor, haz lo que hiciste con tu papá, me dice el Señor. Reúno a toda mi familia por videollamada, tíos, primos, hago una oración por ella delante de toda mi familia sin que me diera pena porque era un alma que estaba rescatando. Y dije, Señor, yo la reclamo para ti, si tú la tienes allí, sé que tú te la vas a llevar. Y le empecé a decir, perdóname tía, te amamos, aquí está tu familia. Vea, y mi tía a las 2 horas, murió. Rescatar almas, para eso nosotros fuimos llamados. Ese es el mayor legado que tú y yo tenemos. Ahora, ¿cómo rompemos la maldición? Bueno, Omar, ahora sí, ya tengo todo claro. Pero ¿qué hago? ¿Cómo la rompo?
Dice Salmo 112, versos 1 y 2. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra y la generación de los rectos será bendita. En esa manera. ¿Y cómo empiezo? Con mi corazón. Entregándole mi corazón al Señor, consagrando mis hijos para el Señor, consagrando mi generación para el Señor. Y ahí hay una promesa, porque eso es una promesa escrita. Dice que la generación de los rectos será bendita y será poderosa en la tierra. Amén. Esa es la primera manera en que yo rompo la maldición de mi casa, creyéndole a Dios. La segunda manera, Mateo 9:36, dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Reconocer las necesidades de los demás y tener compasión por ellas. ¿Tú quieres ser de bendición para otros? Ten compasión por los otros. Ama las almas. Y esto es un problema que yo me incluyo. Nosotros no tenemos amor por las almas como deberíamos tenerlo. Nosotros condenamos al borracho, nos cae mal el que practica pecado, nos alejamos de los pecadores lo más que podamos porque nos podemos contaminar. Y yo creo que usted vino esta noche, y hoy esta noche creo que Dios te ha hablado porque hemos repetido patrones de nuestra familia. Hemos repetido los tamales en diciembre. No, eso no. Hemos repetido conductas. Hemos repetido tradiciones. En la idolatría, en posiblemente no darle el primer lugar a Dios, en contaminarnos fácilmente en las fiestas familiares y en las fiestas de fin de año. Posiblemente hemos caído en seguir tradiciones de los abuelos, porque creemos que a Dios le agradan. Y eso lo vamos repitiendo a nuestros hijos, a nuestras generaciones. Yo te quiero poner ya como ejemplo a mi hija. Yo venía con un patrón de desamor, porque eso fue lo que yo recibí. Un padre ausente y una mamá que luchó por mí, pero no lo expresaba. Entonces yo estaba igual, yo luchaba por mi hija, pero no se lo expresaba. Y algo importante es que, bueno, cuando son hijos que no son de tu matrimonio, ellos de por sí se sienten rechazados, se sienten abandonados. Y posiblemente es tu caso. Posiblemente tú te formaste en un hogar disfuncional donde no hubo amor paternal, donde no hubo ese abrazo o ese te quiero, hijo. Amén. Y eso es lo que tú vas a impartirle a otros. Y para allá es que vamos, como dice alguien, porque eso es lo que hay en nuestro corazón. Yo creo que te coloques de pie esta noche. Y el Espíritu Santo de Dios está aquí. Y Él sabe esa maldición que viene aquejándote. Él sabe ese peso que hay en ti por mucho tiempo y que tú has luchado y le has dicho: Dios, yo no quiero repetir la conducta de mi mamá, yo no quiero repetir el patrón de mi papá. Y hoy hay una noche, como te decía, de libertad. Y yo quiero invitar al grupo que siga aquí adelante y ministre, por ahora con el piano, como Dios les vaya direccionando. Pero más que un ambiente musical es tu corazón. Amén. Porque nosotros, por lo menos yo quiero dejar un buen legado. Yo quiero dejar a una hija, o dejarle al mundo una hija temerosa de Dios. Una hija formada en sus principios, en sus valores. Que no cometa los mismos errores que yo cometí. Porque la vida de todos modos le va a enseñar. Si no le enseñas tú, le va a enseñar el mundo. Pero la enseñanza va. Tú o el mundo, tú escoges quién quieres que le enseñe. De sexualidad, de lo duro que es la vida, de darle valor a las cosas, pero sobre todo de temer a Dios. Porque ese es el principio realmente de la sabiduría.
Y está bien que tú quieras dejarle cosas materiales, eso no está mal. Pero el mayor legado es la presencia de Dios en la vida de nuestra familia. Y creo que como casa de oración hemos entrado en un nuevo tiempo. Y este legado espiritual que queremos dejarle a nuestras generaciones es el mayor propósito por el cual Dios nos creó. Impartir a otros lo que Dios ha depositado en nosotros. Esa es la mayor herencia.